Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado de traerles un nuevo vídeo, uno que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias románticas, los dramas cautivadores y, por supuesto, las bodas espectaculares. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y especulación, un evento que, aunque pueda parecer un cuento de hadas, tiene sus matices y sus secretos, la boda en Italia de Cani de Met. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar los detalles, los momentos clave y sobre todo, esa chispa secreta que parece haber surgido entre Cani y Demet en medio de toda la celebración. Así que si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de estas historias que nos hacen suspirar y emocionarnos, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Y ahora adentrándonos en lo que nos trae hoy aquí, la boda en Italia. Cuando hablamos de esta celebración, inmediatamente pensamos en escenarios de ensueño, en vestidos espectaculares, en invitados de honor y, por supuesto, en el amor que une a la pareja. Pero como en toda gran historia, hay más de lo que se ve a simple vista. Hoy nuestro foco estará en un detalle que ha capturado la atención de muchos, Cani y Demet, sentados juntos, aparentemente en secreto, en medio de la alegría general de la boda. ¿Qué significa esto? ¿Es una conexión especial, un momento íntimo compartido en medio del bullicio, o hay algo más profundo en juego? Vamos a explorar todas las posibilidades, analizando las señales, las miradas, las interacciones que nos han llegado. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, cada gesto cuenta, y cada mirada puede ser un capítulo entero de una historia no contada. Prepárense para una dosis de romance, misterio y un poco de chismecito bien fundamentado. Recapitulemos brevemente lo que vamos a abordar. Nos centraremos en la impresionante boda que tuvo lugar en Italia, un evento que sin duda, fue un espectáculo digno de admirar. Pero lo más intrigante, lo que realmente nos ha hecho querer investigar, es la dinámica entre Cani y Demet. Verlos sentados juntos con esa aura de complicidad, casi como si compartieran un secreto en medio de la multitud, nos da mucho material para analizar. ¿Fue un momento espontáneo, un instante de conexión genuina en medio de un evento social masivo? ¿O tal vez representa un indicio de una relación que se está gestando, o fortaleciendo, lejos de los focos principales? Analizaremos las imágenes y los vídeos que han circulado, intentando descifrar la narrativa visual que nos ofrecen. Veremos cómo se desenvolvieron en ese entorno, si hubo gestos sutiles, miradas compartidas o conversaciones que, aunque no podamos escuchar, podemos inferir por su lenguaje corporal. La boda en Italia, para ellos, pudo haber sido mucho más que una celebración, pudo haber sido un escenario donde las emociones tomaron un nuevo rumbo. Imaginen la escena, un lugar idílico en Italia, con arquitectura histórica, jardines exuberantes y una atmósfera de pura celebración. Los novios radiantes, los invitados disfrutando de la opulencia y la alegría. En medio de todo esto, nuestros ojos se dirigen a Cani y Demet. No están en la mesa principal, ni interactuando efusivamente con el resto de los invitados. En cambio los vemos juntos, quizás un poco apartados, compartiendo un espacio, una conversación, una mirada que parece encapsular un mundo aparte. ¿Cómo llegaron a esa situación? ¿Fue una elección deliberada, buscando un respiro de la atención constante, o una casualidad que la fortuna de las cámaras capturó? Lo cierto es que esa imagen ha dado mucho de qué hablar, y nosotros estamos aquí para intentar entender por qué. Podríamos especular que este momento capturado es un reflejo de una amistad profunda que se está transformando. A veces en el crisol de eventos sociales importantes, las relaciones pueden solidificarse de maneras inesperadas. La intensidad del evento, la cercanía de las personas, pueden ser el catalizador para que emerjan sentimientos latentes o se fortalezcan lazos existentes. Podría ser que Cani y Demet, compartiendo un momento de tranquilidad, hayan descubierto una conexión más allá de la mera cordialidad. Las bodas, con su atmósfera de amor y celebración, a menudo nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre el significado del compañerismo. Quizás en ese instante ambos sintieron la necesidad de compartir esa reflexión, de encontrar un cómplice en medio de la multitud. Otra posibilidad, quizás un poco más soñadora, es que este secreto compartido sea el preludio de algo más romántico.
Las historias de amor a menudo comienzan con miradas, con conversaciones susurradas, con momentos íntimos robados en medio de situaciones públicas. Podría ser que en la mágica atmósfera de Italia, rodeados de amor, Can y Demet hayan sentido una atracción mutua que se ha hecho más palpable. Las imágenes, si bien pueden ser interpretadas de muchas maneras, a menudo transmiten emociones. Y si observamos con atención podemos percibir una cierta complicidad, una tensión sutil que sugiere más que una simple amistad. Es ese tipo de momento que hace que los fanáticos del romance se ilusionen y especulen con entusiasmo. Además, es importante considerar el contexto de estas personalidades. Si son figuras públicas o si están involucrados en círculos sociales donde este tipo de eventos son comunes, es natural que las relaciones se desarrollen en escenarios grandiosos. Una boda en Italia, por su propia naturaleza, es un evento memorable, un lugar donde las emociones pueden intensificarse y donde las conexiones pueden parecer más significativas. El hecho de que estuvieran juntos, sentados de una manera que sugiere intimidad, podría ser simplemente un reflejo de cómo estas relaciones se forjan en el mundo del espectáculo, a menudo, en medio de luces, cámaras y un sinfín de testigos, pero con momentos privados que solo ellos conocen. Y hablemos de ese secreto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que están sentados en secreto? Puede que no haya un secreto literal involucrado, sino más bien una sensación de exclusividad en su interacción. En una boda, donde todos están unidos por la celebración de los novios, encontrar un momento para una conexión privada y significativa puede sentirse como un secreto, un tesoro escondido en medio del gran evento. Es como si hubieran creado una pequeña burbuja para ellos mismos, un espacio donde solo existía su conversación, su entendimiento mutuo. Esa sensación de intimidad compartida, lejos de las miradas indiscretas del resto de los invitados, es lo que probablemente ha fascinado tanto a la audiencia. Ahora, es crucial recordar que no tenemos acceso a sus pensamientos ni a sus conversaciones. Toda nuestra interpretación se basa en lo que vemos, en lo que podemos deducir de las imágenes y los vídeos que se han hecho públicos. Por lo tanto, es fundamental abordar estas especulaciones con una dosis de escepticismo saludable, pero también con la apertura de mente para disfrutar de la narrativa que estas situaciones nos brindan. La belleza de estas historias es la posibilidad de imaginar, de soñar, de crear nuestras propias continuaciones. Y la boda en Italia, con Can y Demet compartiendo ese momento especial, nos da precisamente esa oportunidad. Tal vez simplemente estaban disfrutando de una conversación tranquila, poniéndose al día en medio del ajetreo. Quizás estaban compartiendo una anécdota divertida sobre la boda, o planeando algo juntos después del evento. O quizás, como muchos de nosotros esperamos, ese momento fue un indicio de sentimientos románticos que están floreciendo. La magia de Italia, la celebración del amor, pueden ser un terreno fértil para que estas emociones se manifiesten. Y verlos juntos en esa disposición, nos invita a creer en esa posibilidad. La clave aquí es la sutileza. No hay gestos grandilocuentes, no hay declaraciones públicas. Es en los pequeños detalles donde encontramos la intriga, la inclinación de la cabeza, la cercanía de sus cuerpos, la forma en que se miran. Estos son los elementos que alimentan la imaginación y nos hacen preguntarnos qué hay detrás de esa escena. La boda en Italia se convirtió para nosotros como espectadores en un escenario donde pudimos observar una posible historia de amor en desarrollo, o al menos, una conexión humana profunda que merece ser reconocida. En resumen, la boda en Italia de Can y Demet nos ha ofrecido un momento particularmente intrigante, verlos sentados juntos compartiendo un espacio que a los ojos de muchos parecía un secreto. Hemos explorado diversas interpretaciones, desde una profunda amistad fortalecida en un evento memorable, hasta la posibilidad de que haya surgido o se haya intensificado una conexión romántica. La belleza de estas escenas reside en su ambigüedad y en la capacidad que nos dan para imaginar y especular. Lo que sí es innegable es la química y la complicidad que parecen haber compartido en ese instante. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la intrigante situación de Can y Demet en la boda en Italia. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia y su apoyo son fundamentales para que podamos seguir creando contenido que les encante. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que hay algo más detrás de esa escena?
¿Han experimentado ustedes alguna vez un momento similar en una boda o en otro evento social? Por favor, dejen sus comentarios a B. Ajo. Me encanta leer sus pensamientos y sus experiencias, y seguro que su perspectiva enriquecerá la conversación. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de estas historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y hasta pronto.